Me llamo Rebecca Hayes. Tengo 39 años y aprendí a las malas que la lealtad familiar tiene fecha de caducidad. El momento en que mi propia madre se puso de pie en un tribunal abarrotado y me llamó incapaz de criar a mi hijo. Su señoría, mi hija siempre ha sido inestable, dijo, y su voz resonó en las paredes de madera. No puede conservar un trabajo. Ha estado entrando y saliendo de terapia. Francamente, no creo que deba tener la custodia de mi nieto en absoluto. Me senté a la mesa de la defensa, con las manos cruzadas y el corazón latiéndome con fuerza. La pálida banda donde solía estar mi anillo de bodas parecía brillar bajo las duras luces, como burlándose de mí. Al otro lado del pasillo, mi exmarido Marcus se recostó con una sonrisa satisfecha. Su abogado asintió como si mi madre acabara de entregarles la carta ganadora. Detrás de ellos, filas de sus familiares llenaban los bancos, susurrando, asintiendo, lanzando miradas como buitres acechando a su presa. A mi lado, un puñado de amigos que habían faltado al trabajo para sentarse detrás de mí. Gente que me conocía, gente que importaba. Y en primera fila estaba sentado mi hijo Tyler, de 8 años, con los ojos como platos, atrapado entre una abuela que me traicionó y un padre que quería borrarme del mapa. Pensaba que la traición de un cónyuge era brutal, pero la traición de tu propia madre golpea más profundo que cualquier cuchillo. ¿Alguna vez has sentido que se te hunde el pecho mientras la única persona que debería defenderte te destroza? Porque eso fue lo que me pasó esa mañana en el juzgado de familia, y lo que dijo a continuación hizo que toda la sala se volviera en mi contra. Cuando las palabras salieron de la boca de mi madre, quise gritar, pero la verdad es que su testimonio no nació en esa sala. Se había estado construyendo durante años. Después del divorcio, intenté mantener la calma. Un apartamento en el centro, un sedán mirejo que echaba humo en las mañanas frías, ropa escolar de segunda mano cuidadosamente planchada para que Tyler no se sintiera menos que los demás niños. Trabajaba noches que nadie veía. Llevé a casa archivos más gruesos que ladrillos. Pagué las facturas, mantuve la luz encendida, y aún así, mi familia murmuraba que apenas me mantenía en pie. No celebraron cuando finalmente dejé a Marcus. Me llamaron dramática, demasiado independiente, demasiado fría. Incluso cuando aparecía en las cenas de los domingos, sus conversaciones me pasaban desapercibidas, como si ni siquiera estuviera sentada allí. Cuando Tyler cumplió 7 años, le organicé una fiesta en ese pequeño apartamento. Serpentinas, globos, un pastel que horneé yo misma. Solo vinieron 2 niños. Mi familia no se molestó, ni siquiera mi madre. Pero cuando Marcus organizó una fiesta un mes después en su reluciente casa suburbana, todos fueron. Abuelos, primos, incluso Karen. Publicaron fotos en línea. Tyler soplando velas en un pastel que no había horneado. Y tuve que sonreír a pesar de su emoción, fingiendo que no sentía como un cuchillo. Cada sacrificio silencioso que hice, cada cuento para dormir interrumpido porque tenía que volver al papeleo, se tergiversó para demostrar que estaba ausente, que era inestable, que era menos. Y ahora, en esa sala, esos años de sacrificio se usaban como armas en mi contra. Pero nadie se daba cuenta de que el silencio tiene su propio poder, y yo estaba a punto de usarlo. El aire de la sala se volvió denso, como si todos estuvieran esperando a que me derrumbara. El abogado de Marcus se levantó con los papeles en la mano. Su señoría, el testimonio habla por sí solo. Mi cliente proporciona estabilidad, un hogar real, una carrera que mantiene a su hijo. Mientras tanto, la señora Hayes vive en un pequeño apartamento, conduce un coche viejo y oculta su empleo tras un muro de secretismo. Sus palabras se extendieron por la galería como humo, cabezas asintiendo, murmullos en aumento. Casi podía sentir el veredicto formándose antes de que el juez siquiera hablara. Mantuve la mirada baja, no porque estuviera destrozada, sino porque sabía que no debía pelear tan pronto. 15 años en el tribunal me habían enseñado que a veces el silencio es más agudo que cualquier interrogatorio. Al otro lado de la sala, Tyler se removió en su asiento, confundido, asustado, viendo a la abuela que confiaba desgarrarme.
¿Y mi hermana Karen? Evitó mi mirada, con la mirada fija en su regazo como si el silencio pudiera limpiarle las manos. Eso fue lo que más dolió. Quienes conocían mis sacrificios guardaron silencio. Quienes deberían haberme defendido prefirieron la comodidad a la verdad. La jueza Patricia Morrison bajó la mirada desde el estrado. La conocía. Habíamos compartido expedientes, intercambiado sonrisas cautelosas en la sala, pero ahora su rostro estaba tallado en piedra, neutral, sin salvación. Por un instante agudo y solitario, me sentí completamente abandonada. Marcus se inclinó hacia su abogado. Sonreían con suficiencia, seguros de que ya habían ganado. Para ellos estaba acabada, expuesta como débil, inestable, indigna. Tal vez eso era exactamente lo que querían, verme desmoronar, demostrar delante de Tyler que no era nada. Pero en lugar de furia, me invadió la calma, la misma calma que había practicado en los tribunales donde las vidas estaban en juego, porque lo que Marcus y mi madre no sabían, lo que no podían imaginar, era que me había preparado para este momento. Cada acusación, cada duda susurrada, cada suposición a la que se aferraban estaba a punto de derrumbarse. Creían que estaba acorralado, creían que estaba indefenso, pero no habían visto la mano que sostenía. Y cuando finalmente la toqué, toda la sala se quedó boquiabierta. El juez Morrison finalmente se giró hacia mí. «Señorita Hayes, ¿cómo responde a estas acusaciones?» Me levanté lentamente. Cada movimiento deliberado. La sala esperaba que suplicara, que defendiera, que me derrumbara. «Su señoría», dije con calma, «me gustaría llamar a un testigo». El abogado de Marcus levantó la cabeza de golpe, confundido. «No nos notificaron de ningún testigo». «El testigo no estuvo disponible hasta esta mañana», respondí, tranquilo como una piedra. El juez Morrison dudó y asintió. «Muy bien, llame a su testigo». Las puertas se abrieron y entró un hombre alto con un traje oscuro impecable, cuyo cabello plateado reflejaba la luz. Las conversaciones se apagaron. Incluso el alguacil se enderezó. Me encaré al estrado. «Su señoría», llamé al presidente del Tribunal Supremo, William Barrett. Se oyó una exclamación ahogada. El rostro de mi madre palideció. El abogado de Marcus rebuscó en sus notas. Tyler abrió mucho los ojos. El presidente del Tribunal Supremo, Barrett, levantó la mano, prestó juramento y se sentó con serena autoridad. «Señor presidente del Tribunal Supremo, ¿podría identificarme para que conste en acta?», pregunté. «Usted es la honorable Rebecca Hayes, jueza asociada del Tribunal Supremo del Estado, donde ha servido con distinción durante 8 años». El silencio invadió la sala. Podía oír la respiración agitada de mi madre y ver a Marcus parpadear con incredulidad. ¿Podría describirme mis responsabilidades laborales? La jueza Hayes preside casos civiles y penales complejos. Preside el Comité de Ética. Forma parte de los tribunales de apelación en casos de pena capital. Sus opiniones han moldeado el derecho de familia en todo el país. Estado. Las palabras resonaron como un trueno. Tyler se quedó boquiabierto al ver cómo encajaban las piezas del rompecabezas. Las noches largas, la puerta cerrada del estudio, los interminables archivos. «Una pregunta más», dije. «¿Podría hablar de mi estabilidad financiera?» La jueza Hayes gana $195,000 anuales más prestaciones. Es dueña de un ático en el centro y de una casa en la montaña. Sus declaraciones son de dominio público. Me giré y miré a mi madre a los ojos. Estaba boquiabierta. La confianza que había depositado en la silla de testigos se había esfumado. La audiencia bullía de incredulidad, y la sonrisa petulante de Marcus se transformó en horror. Durante años les dejé creer que era pequeña, normal, que apenas me mantenía a flote. Pero en un instante la máscara se cayó, y la verdadera batalla, la que nunca esperaban, estaba a punto de comenzar. El silencio tras las palabras de Barrett se hizo pesado. Dejé que se extendiera. Luego volví al juez Morrison. «Su señoría, me gustaría presentar mis evaluaciones de desempeño judicial, mis declaraciones financieras y la evaluación de custodia preparada por la doctora Sandra Williams, psicóloga infantil designada por el tribunal».
Marcus. El abogado se apresuró a objetar, pero la jueza Morrison lo desestimó. Revisó los archivos. La doctora Williams lo califica como un padre ejemplar, con fuertes vínculos emocionales con su hijo y sin preocupaciones sobre su capacidad para brindar estabilidad. La sala se transformó. De repente yo no era la acusada, yo era la acusadora. Me enfrenté a mi madre. Declaraste bajo juramento que yo era inestable, que no podía mantener a mi hijo, pero nunca preguntaste sobre mi trabajo. Nunca mostraste interés. Creíste las mentiras de Marcus sobre tu propia hija. Sus labios temblaron. No hubo defensa. Entonces me volví hacia Marcus. Durante 6 años viviste en mi casa. Me viste llevar los expedientes a la cama. Me viste desaparecer para las reuniones. ¿Y creías que era una secretaria? La galería rió entre dientes, nerviosa, sorprendida. Incluso la jueza Morrison arqueó una ceja. ¿De qué?, insistí, interrumpiendo su tartamudeo. Del hecho de que tu cliente estaba casada con una jueza de la Corte Suprema Estatal y nunca se molestó en saber qué hacía realmente. Marcus miró al suelo. La arrogancia desapareció de su rostro. Retrocedí al estrado. Toda mi carrera la he dedicado a proteger a los niños. Los he sacado de hogares abusivos. He garantizado decisiones de custodia justas. He luchado por sus intereses. ¿Y ahora me dice que no soy apta para cuidar a mi propio hijo? Mi voz se elevó firme y aguda. Esto no es solo un insulto para mí. Es un insulto para cada familia que he protegido. Cada niño por cuya seguridad he luchado desde este mismo estrado. La jueza Morrison se inclinó hacia adelante con voz firme. Dadas las pruebas presentadas y el inquietante testimonio de la madre, otorgo custodia total al juez Hayes. Las visitas del padre serán supervisadas durante 6 meses a espera de que complete las clases de crianza compartida. Jadeos, murmullos, el sonido de un veredicto que destripa años de mentiras. Los ojos de Tyler se llenaron de orgullo mientras observaba el fallo. Por primera vez ese día, sentí que el aire me llenaba los pulmones de nuevo. Pero la victoria en el tribunal no borró la herida en casa, y la confrontación más dura todavía me esperaba. Cuando cayó la gavilla, la sala se vació, pero el silencio que siguió tuvo más peso que la propia sentencia. Tyler corrió directo a mis abrazos, su voz suave contra mi hombro. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que eras jueza?» Me arrodillé. Así que quedamos cara a cara. Porque quería que me quisieras por ser mi madre, no por lo que hago en el tribunal. Él sonrió. Una chispa de orgullo iluminó su rostro. ¿Significa esto que puedes enviar a la gente a la cárcel? A veces, sonreía. Pero sobre todo, significa que ayudo a las familias a descubrir cómo cuidarse mutuamente. Detrás de nosotros, mi madre se quedó. Su confianza anterior se había ido, sus ojos húmedos. «Rebeca, no tenía ni idea. Lo siento mucho». Apreté la mano de Tyler con más fuerza. «Declaraste bajo juramento que yo no era apto. Intentaste romper el vínculo entre mi hijo y yo sin preguntarme nunca quién era realmente. Eso no es algo que una disculpa pueda arreglar». Ella se estremeció, pero no dijo nada. Algunas traiciones hieren demasiado profundamente. 6 meses después, Marcus terminó sus clases y se le concedió el derecho de visita. Nunca volvió a intentar pelear conmigo. Mi madre envió otra carta. Nunca respondí. En cambio, elegí vivir en la verdad. Dejé de ocultar mi luz. Dejé de encogerme para que los demás se sintieran cómodos. Me mantuve firme en quien era. Y Tyler lo vio. Ahora se lo cuenta a sus amigos. Mi madre es jueza. Pero lo más importante, les dice, ella nunca se dio por vencida conmigo. Ese día en el tribunal me enseñó algo que nunca olvidaré. El respeto ganado a través del silencio es frágil. El respeto ganado a través de la integridad es inquebrantable. La justicia no es solo algo que se sirve. A veces es algo que se reclama para uno mismo. ¿Alguna vez has sido subestimado por tu propia familia? Si has sentido ese dolor, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios, porque a veces decirlo en voz alta es el primer paso para reclamar tu poder.